En el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo 15. Vamos a estar dándole lectura a este versículo de la Escritura. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Muy bien, hermanos, usted ya lo tiene. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Una vez más, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. En esta hora te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante. Tu palabra, Señor, quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en esta hora. La palabra del Señor nos dice que el pueblo de Israel se encontraba en Egipto. Por un espacio de 430 años, el pueblo de Israel estuvo en Egipto, pero la Escritura nos dice que fue esclavizado por los egipcios. De manera que el pueblo durante todo este tiempo estuvo sufriendo bajo la esclavitud en Egipto. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel comenzó a clamar a Dios a causa de la dura servidumbre, porque dice que les hicieron servir de una manera dura, al grado de que dice, amargaron su alma. Quiere decir, era una amargura vivir en esclavitud. Y siempre vivir en esclavitud es un lugar de amargura, es algo amargo. De manera que ellos estaban sufriendo y comenzaron a clamar a Dios. El Señor dice que Él escucha el clamor de su pueblo. Cuando nosotros estamos en aflicción o cuando nosotros tenemos problemas o dificultades en nuestra vida, lo primero que nosotros deberíamos de hacer es clamar a Dios, porque el único que puede verdaderamente ayudarnos es Dios. Es el único que puede ayudarnos a nosotros en la adversidad, en la necesidad en que nosotros nos encontremos. La Escritura dice que Dios oyó su clamor. Más adelante, en los profetas, a través del profeta Jeremías, el Señor nos anima a clamar a Él cuando estamos en necesidades. Y dice, clama a mí. Y dice, yo te responderé. No solamente nos anima, nos invita a clamar a Él, sino que nos asegura que Él va a responder a nuestra oración, que Él va a responder a nuestro clamor. Y en este caso el pueblo del Señor clamó a Dios y Dios respondió a su oración, respondió a su clamor. Dios le levantó un libertador. Dios levantó a Moisés. La Escritura dice que en este tiempo Moisés estaba fuera de Egipto, exiliado, viviendo en el desierto. Dice que él estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y apacentando las ovejas de su suegro Jetro, de pronto en el desierto él vio una zarza, un arbusto seco, aparentemente inútil, pero ahí en ese lugar, desde ahí Dios se manifestó. Dice que él vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía, y entonces él se acercó para ver qué era lo que estaba sucediendo. Cuando él se acerca, oye la voz desde la zarza, del medio del fuego, que le llama y le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa.
Moisés obedeció, se postró en tierra, con su rostro en tierra. Y es ahí cuando Dios se revela a Moisés y lo envía para que libre a su pueblo de la esclavitud en Egipto. De manera que después de que Moisés tiene un diálogo con el Señor, rehusándose él a ir, no creyéndose competente para la misión a la que Dios le estaba enviando. ¿Cuántas veces nosotros no nos creemos competentes a lo que Dios nos envía a hacer, lo que Dios desea que nosotros hagamos? Pero la Escritura dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo sabio y avergonzar lo que es. El Señor escoge aquello que aparentemente parece no tener ninguna utilidad para que la gloria sea de Él y no nuestra, porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros el que obra. Solo somos vasos, instrumentos a través de los cuales Dios obra para realizar sus planes. Aunque en ese momento Moisés se creía él que no podía realizar aquella misión, sin embargo Dios lo envía a pesar de todas sus excusas. Moisés finalmente accede a ir, se presenta al pueblo y le dice que Dios los ha enviado para liberar a su pueblo, que Dios ha oído su clamor, los ha visitado y los va a sacar de Egipto. Oiga, el pueblo de Israel no tenía ninguna posibilidad de ser libre de la esclavitud en que estaban en Egipto. Sin embargo, Dios, con brazo fuerte, con mano poderosa, el Señor los sacó de Egipto. El pueblo de Israel no tuvo que alzar su mano, ni tuvo que pelear ni luchar para poder ser libre y salir de aquella esclavitud. Fue Dios quien intervino y que obró milagrosamente, mostrando su poder y grandeza en Egipto, de manera que los egipcios los dejaron salir, los dejaron ir libres, y no solamente los dejaron en libertad. Dice la Escritura que el pueblo no salió con sus manos vacías, porque dijo el Señor, les dio orden de pedirles a los egipcios oro, piedras preciosas, metales preciosos, ropa, dinero, es decir, le pidieron todo lo que ellos querían. La Escritura dice que el pueblo de Israel salió de Egipto con grandes riquezas. Es decir, no salieron precisamente como un esclavo que sale huyendo y que ha tenido libertad. Dios los liberó y aparte los hizo salir con grandes riquezas. Oiga, el pueblo de Israel salió feliz. Ahora estaban en libertad. Se habían liberado del yugo de los egipcios y ahora ellos iban caminando hacia la tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido. Pero dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel inició su peregrinaje, inició su salida, cuando ya habían salido el pueblo e iban avanzando, dice que el Señor los llevó. Podía haberlos llevado por un lugar más corto, de manera que ellos pudieran llegar con toda facilidad. En unos cuantos días podían haber estado en la tierra o en la frontera de Canaán. Pero el Señor dice que los llevó para rodear y los llevó hacia el desierto, hacia el Mar Rojo. De manera que cuando Faraón vio aquello, dijo: ¿cómo hemos podido dejar al pueblo? Lo hemos podido dejar salir libre. ¿Cómo es posible que los hemos dejado que ya no nos sirvan? Oiga, y dice que entonces preparó su ejército para salir sobre Israel, para ir sobre el pueblo de Israel. La Escritura dice que porque él dijo, el pueblo de Israel se ha encerrado. Es decir, como que dijo, se perdieron, no saben para dónde tomar, no tienen idea para dónde ir, porque a un lado estaba el Mar Rojo, a otro se encontraba el desierto. Dice, el desierto y el mar los han encerrado. Ellos están a merced de nosotros. Ellos fueron para atacar al pueblo de Israel. Oiga, en esas circunstancias, cuando ya el pueblo de Israel estaba sobre el Mar Rojo, estaban en esas circunstancias, entonces ellos ven atrás y venía Faraón. Venía Faraón con todo su ejército para descargar su mazazo definitivo sobre el pueblo de Israel y destruirlo.
El pueblo le dice a Moisés, te dijimos que mejor estábamos en Egipto, que mejor nos hubiéramos quedado ahí, que mejor hubiéramos muerto ahí, no que ahora vamos a morir aquí en este lugar. Oiga, nos sacaste para destruirnos. Ese nunca ha sido el propósito de Dios con su pueblo. Dios ha sacado a su pueblo de la esclavitud para bendecirlo. Oiga, nunca será mejor la esclavitud que la libertad. Siempre es mejor la libertad. Pero a veces cuando enfrentamos problemas y vemos hacia atrás y vemos el futuro desilusionarnos, oiga, creemos que qué es lo que vamos a hacer, que no hay escapatoria para nosotros. Pero cada dificultad es una oportunidad para que Dios se revele, para que Dios se siga mostrando a su pueblo. Oiga, en medio de esas circunstancias, oiga, estaban ahí en las circunstancias. Cuando Moisés oye las quejas del pueblo, comienza a clamar a Dios y le dice, ¿qué vamos a hacer? Viene el pueblo de Israel de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Oiga, el Señor le responde a Moisés, ¿para qué clamas a mí? ¿A qué clamas a mí? Hermanos, hay momentos en que debemos de orar, hay momentos en que tenemos que clamar, pero también hay momentos en que ya no necesitamos orar. Lo que necesitamos es actuar. Lo que tenemos que hacer es marchar. El Señor le dice, dile al pueblo que estén quietos, es decir, que se mantengan tranquilos, que guarden la compostura, porque yo voy a intervenir, porque yo voy a pelear por ellos, porque yo soy el que voy a liberar la batalla. Hermanos, las batallas que tenemos no las libramos nosotros, es Dios el que libra las batallas por nosotros, es Dios el que pelea por su pueblo. Solamente hay que estar quietos y conocer la salvación de Dios, porque Dios extenderá su mano para traer salvación a su pueblo. Oiga, dice, diles que estén quietos y di al pueblo de Israel que marchen. Esa fue la orden del Señor. El Señor dijo, ¿por qué clamas a mí? No es tiempo de clamar, es tiempo de avanzar, es tiempo de caminar, es tiempo de ir adelante. Oiga, Dios ordena avanzar, porque Dios iba a mostrar su poder. Oiga, hay veces que nosotros necesitamos oír la voz de Dios que nos dice, avanza. Es decir, no te detengas, Señor, pero adelante hay un obstáculo que nos impide el paso. ¿Cómo vamos nosotros a avanzar? ¿Cómo iba a avanzar el pueblo de Israel si había un mar que estaba ahí? No había forma de poderlo pasar. Sin embargo, el Señor dice, avanza, cruza el mar, ve sobre el mar. Oiga, a veces está el obstáculo, pero el Señor dice, avanza, cruza sobre él. ¿Qué quiere decir? Dios va a mostrar su poder. Por eso dice al pueblo que avance. Dios es poderoso y para él nada es imposible. Esta orden es dada antes de que se abra un camino. El Señor le dice al pueblo, avanza. Di al pueblo que marche. Di al pueblo que avance. Pero, ¿cómo vamos a pasar? No hay ningún camino, no hay ninguna forma de poder cruzar el Mar Rojo. Dios da la orden de avanzar antes de que se abra un camino. Oiga, hay veces que los obstáculos están frente a nosotros, las murallas están frente a nosotros, y nosotros decimos, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a seguir avanzando? Y el Señor dice, avanza. Avanza, el pueblo se pone en marcha antes de que se abra un camino, porque eso significa que estamos confiando en Él, que tenemos fe en Él, que creemos que de alguna forma Dios va a obrar. El pueblo se sentía y se veía encerrado en un callejón de muerte. Lo único que ellos estaban viendo era un callejón de muerte, porque está el Mar Rojo, está el desierto. ¿Para dónde huimos? ¿Para dónde corremos? ¿Cómo nos vamos a escapar? Detrás viene Faraón y ya está casi encima de nosotros. Ya casi está encima de nosotros. ¿Por qué decimos que casi estaba encima de ellos? Sencillamente porque dice la Escritura que Dios, la nube que representaba la gloria de Dios, dice que se alzó, se fue hacia atrás y Dios se puso entre su pueblo y el pueblo egipcio.
entre su pueblo y el ejército de Faraón. Ahí se interpuso Dios para que no se acercara. Dice, durante toda aquella noche nunca se pudo acercar al pueblo. Hermano, cuando creamos que ya el enemigo casi está sobre nosotros para destruirnos, Dios se interpone. Él es el muro que protege a su pueblo y que impide que el enemigo pueda hacernos daño, pueda estar sobre nuestras vidas. Hermanos, todos se sentían a merced de un destino fatídico. Oigan, no hay escapatoria. Hasta aquí llegamos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no podemos hacer nada más? Hasta aquí llegamos, ya de aquí no vamos a poder avanzar ni nos vamos a mover. Es decir, solamente estamos esperando un desenlace fatídico. Dios podía haber obrado de 1000 maneras. Dios puede obrar de 1000 formas. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque en las horas de mayor angustia, Dios hace sus mayores milagros. Hermano, estás en una tremenda angustia, estás completamente angustiado, pues en medio de esa angustia tan terrible es cuando Dios va a hacer un milagro en tu vida, porque es en medio de esas horas que Dios hace sus más grandes y mayores milagros en la vida de su pueblo. Por eso es que Dios no lo hizo antes. Dios espera a que su pueblo sepa descubrir en las dificultades una ocasión para que el milagro suceda. Hermanos, tenemos que aprender a descubrir en medio de las dificultades que nos han sobrevenido la oportunidad de un milagro de parte de Dios. Oiga, a veces solamente estamos viendo el problema, estamos viendo solamente la adversidad, estamos viendo las nubes negras de tormenta que se ciernen sobre nuestra cabeza y que amenazan con destruirnos. Hermano, pero en medio de todo ello tenemos que ver un rayo de esperanza. En medio de todo ello tenemos que descubrir que Dios va a hacer un milagro, que en medio de la dificultad Dios va a hacer un milagro, que eso solamente es la oportunidad para que Dios realice algo extraordinario. No dudemos de que todo lo que se interpone en nuestro camino pudiera haber sido permitido o puesto por Dios, que Dios lo haya permitido. La Escritura nos dice claramente que Dios no los llevó por otro camino. Los podía haber llevado por otro camino, pero los llevó por ese camino. Quiere decir, Dios está en control de todo. Dios ya sabía lo que iba a suceder. Ya sabía que Faraón iba a salir en persecución del pueblo con su ejército para destruirlo, con sus carros para destruir a Israel. Él ya lo sabía. Dios permite lo que sucede en tu vida y lo está permitiendo, lo está poniendo en tu camino. Todo lo ha puesto. Eso que entorpece nuestro andar, no dudes que Dios lo ha puesto. ¿Para qué? ¿Para qué lo puso Dios? Para que nuestra fe actúe. Para que nuestra fe actúe. ¿Cuándo nosotros vamos a usar nuestra fe? Cuando estamos en problemas. ¿Cuándo vamos a usar nuestra fe? Cuando estamos enfermos. ¿Cuándo vamos a usar nuestra fe? Cuando la situación que vivimos es imposible. Cuando no hay remedio, entonces no me queda otra. No puedo confiar en mi habilidad. No puedo confiar en mi sabiduría. No puedo confiar en mi astucia. No puedo confiar en mis fuerzas. Tengo que confiar en Dios. Y para confiar en Dios y creer que Él va a obrar y hacer un milagro, tengo que hacer uso de mi fe. Porque la Escritura dice, el que a Dios se allega, crea que le hay. En otras palabras, el que a Dios se allega, hágalo con fe. Tiene que hacerlo con fe. Entonces Dios ha permitido eso que está entorpeciendo tu camino, eso que está incomodándote, o eso que te está haciendo sufrir, para que ejercites tu fe, para que hagas uso de tu fe y esperes que Dios haga un milagro en tu vida, que Dios haga un milagro en ti. Hermanos, el Señor quiere que actuemos para que nuestra fe madure, para que nuestra fe aumente. Nuestra fe tiene que ir en aumento.
Y para que nuestra fe vaya en aumento, es un proceso gradual. Oiga, al principio pueden ser problemas pequeños, pero después tal vez pueden ser situaciones severas. Pero el propósito es porque cada vez la fe se va haciendo más sólida, cada vez la fe se va haciendo más firme, cada vez nuestra fe va creciendo en el Señor, es decir, va avanzando, va avanzando. La Escritura nos habla de la vida de Sarepta. La vida de Sarepta salió a juntar leña, y cuando estaba juntando leña llegó el profeta, y Dios le dice: es la mujer que te va a sustentar todo este tiempo. Y él le dice: hazme una torta para mí. Y ella le dice: tengo un puñito de arena, un poquito de aceite, vine a juntar 2 leños para hacerla, comer una torta para mí, para mi hijo y morirnos. Es todo lo que hay, no hay nada. El profeta le dice: ve y hazme a mí primero. Y nunca va a escasear la harina, nunca va a escasear el aceite, nunca te va a escasear. Dios va a proveer, Dios va a hacer que eso se multiplique. Fíjese bien que no le dijo: vas a llegar y de pronto vas a hallar un montón de costales de harina, y de pronto vas a hallar un montón de aceite. No, le dice: va a hacer que eso nunca se acabe, va a estar fluyendo, va a estar fluyendo, nunca se va a acabar, va a estar fluyendo. Ella creyó, le hizo al profeta, y durante todo el tiempo y periodo de sequía, comieron al profeta, comió la viuda y comió a su hijo. Pero al poco tiempo se le murió el hijo. Se le murió el hijo. Primero fue algo más sencillo, solamente hacer un pan, primero para Dios. Pero ahora su hijo está muerto. Aún el profeta le dice al Señor: ¿para qué me has traído aún al hijo de la viuda que me está dando de comer? La has afligido. Pero el Señor era para mostrar su poder. Dice que Dios hace un milagro de resurrección a través del profeta. Y entonces la mujer le dice: ahora estoy convencida, segura, de que tú eres un varón de Dios, de que tú eres un hombre de Dios. Es decir, lo que hace es que cada vez que la dificultad es mayor, eso hace que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca, y eso hace que nosotros sigamos creyendo aún más que el Dios en el que yo creo, al que yo le sirvo, es un Dios omnipotente, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, que para Él nada es imposible. No hay nada que sea imposible para Dios. Hermanos, la fe tiene que aumentar para que Dios obre nuevas maravillas. El Señor obre maravillas nuevas. Dios ordena que avancemos, porque la fe ha de ser mayor que el miedo. ¿Cuántos no han sentido nunca miedo? Oiga, porque hay algunos que a veces dicen: no, si yo soy bien valiente. Soy bien valiente, como dicen los mexicanos, somos bien machos. No, oiga, no tenemos miedo. No es cierto. No hay nadie en este mundo que en un determinado momento no haya sentido miedo, no haya tenido miedo. La fe de todos se esfumó. La fe de todos desapareció ante la dificultad. ¿Qué podía hacer el profeta sino orar agónicamente? El pueblo le dice: te dijimos, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Te dijimos, ahora vamos a perecer aquí. Ahí viene Faraón, ¿cómo lo vamos a defender? ¿Cómo vamos a poder luchar contra Faraón? ¿Cómo vamos a poder vencer a este ejército? No lo vamos a poder vencer. Oiga, ¿cuántas veces al ver el problema, al ver la circunstancia, al ver la enfermedad en que estamos, oiga, nuestra fe se desmorona? Nuestra fe se deshace, desaparece nuestra fe, y comenzamos nosotros a quejarnos. Es muy común que a veces nos quejemos cuando estamos en esta situación y le comencemos a reclamar a Dios y le digamos: ¿por qué? El pueblo de Israel literalmente dice: ¿para qué nos sacaste? ¿Por qué?
¿Por qué nos sacaste? Nos hubieras dejado allá. Oiga, ya anoche estábamos oyendo a un misionero que él estaba dando su testimonio. Él es un misionero en España. Cómo él estaba en España cuando llegó la pandemia y empezó a causar estragos en todo el mundo. Y en España empezó a matar a mucha gente. Y dice el hermano, estando ahí, me dio el COVID. Cuando estaba lo peor, lo más fuerte, lo más terrible, me dio el COVID. Estaba mi esposa, mi familia, pero yo me aislé en un cuarto, estaban ellos, pero de pronto necesito ir al hospital porque algo está muy mal. Llamó a un amigo suyo, lo cargó en su carro y fue y lo dejó, y él salió caminando porque no podían entrar más que él. Llegó ahí para que los médicos lo atendieran. Dice, entramos a urgencias. Y dice, quiero decir, entramos a cuidados intensivos. Me pusieron en cuidados intensivos, pero todos estábamos tirados ahí, todos. Un montón ahí en cuidados intensivos. Dice, porque había el otro sector que estaban conectados a respiradores. No había un solo respirador. Dice, y me dijeron, ¿sabes qué? Solo el 2% de tus pulmones está funcionando. O sea, yo no sé ni cómo andas vivo, ni cómo estás consciente, ni cómo estás respirando, porque nada más son el 2% está funcionando. Dice, yo estaba consciente, todos estaban tirados inconscientes, y yo estaba ahí consciente. Y en el otro cuarto donde estaban conectados a los respiradores ya no había más. Le dijeron, mira, ahorita no hay respiradores. Cuando ya haya uno, pues te ponemos un respirador. Dice, yo lo entendí como diciendo, estamos esperando a que se muera uno para ponértelo a ti. Pues para que tú lo puedas usar el respirador. Oiga, en esa situación estaba. Dice que su compañero llegó y llamó acá a Springfield para decirle, oye, ¿cuáles son los protocolos cuando se nos muere un misionero en el campo misionero para poderlo enviar para allá? Oiga, porque el hermano iba en esa condición. Dice, pero en ese momento su esposa comenzó a enviar mensajes a toda la gente que conocía en España, pastores, misioneros, aquí en Estados Unidos, para que oraran por él, y comenzaron a orar. Y dice, en esa condición, yo comencé a decirle, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me llamaste al ministerio de ser misionero? ¿Para qué me trajiste como misionero a España? No he ganado ni siquiera todavía una sola alma para ti. ¿Para qué me trajiste aquí? Para morirme aquí y dejar sola a mi esposa y a mi familia. ¿Para qué me trajiste, Señor? Dice, yo comencé, estaba enojado, estaba reclamándole a Dios. Hermanos, en momentos como ese, hay ocasiones en que nuestra fe desaparece. Y no importa en qué nivel estemos, a veces el miedo entra en nuestra vida y decimos, no, ya no hay nada que pueda hacer. Hoy yo creo en Dios, creo en los milagros, creo que Dios resucita muertos, pero a veces cuando estamos en una situación de presión así, desaparece la fe que nosotros tenemos en Él. Oiga, pero es tremendo, porque dice que la gente empezó a orar, y de pronto, cuando los médicos volvieron, le dijeron, oye, está cambiando todo, pero para bien, está mejorando tus pulmones, está subiendo todo. Oye, no sabemos qué está pasando. No, ellos no sabían, pero el hermano sí sabía. Sabía que alguien estaba orando por él. Sabía que había gente que le estaba pidiendo a él. Hermano, en determinados momentos vamos nosotros a sentirnos con miedo de que ya no vamos a poder salir de la circunstancia en que estamos. Hermano, Dios espera y demanda que sus hijos puedan ver en cada necesidad una ocasión para que la fe supere al temor. Hermano, nuestra fe tiene que superar al temor. En medio de todo, tenemos nosotros que tomar ánimo y hacer que nuestra fe se eleve por encima de nuestros miedos, por encima de nuestros temores. La fe y el miedo son irreconciliables. O tienes fe o tienes miedo. Tienes miedo o no tienes fe. Pero no puedes tener fe y miedo al mismo tiempo. O tienes una cosa o tienes otra. O estar muerto de miedo o tienes fe. Tienes confianza en el Señor. Son irreconciliables. La Escritura nos habla, adelantándonos al tiempo,
en que Dios le dice a Moisés que ya había llegado el momento de que entraran a la tierra de Canaán. El Señor envía, o mejor dicho, el pueblo de Israel escoge a 12 espías, un príncipe de cada tribu, entre ellos Josué y Caleb, que fueran a Canaán a espiar, a ver las ciudades, a ver su fruto, a ver todas las condiciones, para que así les dijeran qué es lo que iban a encontrar, cómo y por qué camino iban a avanzar. Entonces los enviaron a los 12 espías. Los 12 espías fueron y regresaron. Pero el informe que regresaron fue completamente negativo. 10 de ellos dijeron: no podemos subir a Canaán. No podemos vencer a las naciones que hay en Canaán. Porque a nuestro ver, ellos son gigantes y nosotros somos como las nuestras. O sea, no lo podemos enfrentar. Sus ciudades están fuertemente amuralladas. Están bien amuralladas sus ciudades. De manera que no podemos avanzar, no podemos ir, no podemos tomar posesión. Oiga, inmediatamente el pueblo comenzó a llorar. Y empezaron a decir: ¿sabes qué? Vamos a matar a Moisés y vamos a matar a Aarón. Vamos a apedrearlos y vamos a designar a alguien que nos guíe de regreso otra vez a Egipto. Estaban diciendo que nos guíe de regreso a la esclavitud. No, para regresar a la esclavitud no necesitas ni guía. Fácilmente puedes llegar a la esclavitud una vez más. Oiga, pero ellos le estaban diciendo así. Pero sin embargo, Josué y Caleb decían: subamos. La tierra es nuestra. No es saber si, no es nuestra. Ya Dios nos la dio. Hay que ir y tomarla. Pero ellos no quisieron ir. La fe hace ver lo que nunca los tímidos o los cobardes son capaces de descubrir. Los tímidos y cobardes solo estaban viendo fracaso, derrota, imposibilidad, murallas gigantes. Dice, y yo me pregunto, y al grado de que llegaron a decir: la tierra se traga a los moradores. Entonces no podemos, no, para que vamos, ni entremos, ni siquiera entremos. ¿Cómo pudieron ir 12 hombres, entrar a Canaán, andar por un montón de lugares en Canaán por 40 días y regresar con vida? ¿Cómo no podían entrar con vida más de 600,000 hombres? Sin contar mujeres, niños, todo lo demás. ¿Cómo no podían entrar? Si ellos entraron, anduvieron allá y regresaron. Hermanos, eso es lo que hace ver a los cobardes, lo que hace ver a los tímidos. Pero la fe ve lo que nunca ellos pueden ver. ¿Qué fue lo que vio Caleb? ¿Qué fue lo que vio Josué? Ellos vieron una tierra que ya era nuestra, que ya era de ellos. Y no solo eso, dice: nosotros vamos a comérnoslos como pan. Es decir, fácil, nosotros con toda facilidad los vamos a derrotar y vamos a tomar posesión de la herencia que Dios nos ha dado, de la tierra que Dios nos ha prometido. El triunfo está al alcance de quien camina creyendo en el Señor. Hermano, la victoria está al alcance de aquel que va caminando creyendo en el Señor. Si tú crees en el Señor te va a dar victoria. El Señor nos va a dar el triunfo, pero tienes que caminar creyendo en Él. Lo que hace que algo en este mundo son los que caminan al son de la fe y no al ritmo de la cobardía. Hermanos, hay que caminar pero al son de la fe, no al ritmo de la cobardía. ¿Cuántos creyentes van caminando al ritmo de la cobardía en lugar de caminar al ritmo de la fe? Oigan, la cobardía nos hace detenernos, pero la fe nos hace ir corriendo. La fe nos hace correr porque Dios nos va a dar victoria. Dios ordena avanzar porque Él va en vanguardia. Dios nunca nos hace caminar por caminos difíciles, tortuosos.
sin que su presencia nos acompañe. Hermanos, siempre su presencia nos acompañe. El Señor está aquí en esta hora. Aunque nadie diga amén y nadie lo crea, aquí está el Señor en esta hora. Aquí está el Señor, porque Él dijo: yo estoy donde están dos o tres congregados en mi nombre. Y aquí estamos nosotros. Nos hemos congregado en su nombre. Y si Él lo prometió, Él lo cumple. Quiere decir que Él está aquí en esta hora. Quiere decir que nosotros no estamos solos. Él está aquí presente. Y Él es el motivo de nuestra reunión. Porque nos hemos reunido para adorarle y alabarle. Y para oír su voz hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. De manera que nunca estamos solos. El Señor está con nosotros. Su presencia siempre nos acompaña. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay un solo día en que el Señor se aleje, se aparte de nosotros. El Señor vive en nosotros, permanece en nosotros, va con nosotros, camina con nosotros. De manera que no importa el camino por el que andemos, el Señor va con nosotros. Hermanos, Él va delante de nosotros. Es necesario que nos demos cuenta que el Señor está con nosotros. Basta solamente saber que Él está a nuestro lado. Atrevámonos a ser hombres de acción, a ser hombres de iniciativa, a ser creyentes de acción, de iniciativa. Solo los atrevidos, los que por la fe han ido adelante, han hecho maravillas. El libro de Éxodo nos informa que cada tribu avanzaba en el desierto, ocupando su lugar en la formación. El pueblo de Israel caminó en el desierto bajo un orden. No caminó nada más así todos en bola. Como decimos, así hombre, vámonos todos en bolita. No, el pueblo no iba en bolita, no en bola. No tenían una formación. Es decir, ellos sabían cuál tribu iba al frente, cuál tribu le seguía que otra tribu. A la mitad de las tribus iba el tabernáculo, iban los levitas, iban todos los enseres. Oiga, era una formación ordenada la que tenía el pueblo. Cada tribu tenía su lugar de formación. Pero ¿quién ocupó la vanguardia? ¿Quién iba al frente? El ángel de Jehová iba delante de ellos, abriéndole el camino. La escritura dice que el ángel de Jehová iba a la vanguardia, iba al frente, abriendo los caminos. Hermano, Dios va delante de nosotros, abriéndonos el camino, preparándonos el camino. Oiga, Él ya va obrando cuando nosotros comenzamos a caminar. El Señor ya va adelante. Avancemos, hermanos, porque el Señor va adelante. Dios ordena avanzar porque tiene un plan glorioso para nosotros. Él tiene un plan para nuestras vidas. Al sacarlos de Egipto, no pensaba dejarlos a merced de la adversidad. A veces pensamos: el Señor nos salvó, somos creyentes y ahora el Señor nos ha abandonado a merced de la adversidad. No es así. Muchas van a ser las dificultades, pero la mano de Dios se ha extendido para allanar las dificultades. Hermanos, nadie nos dijo que el camino iba a ser fácil. Nadie le dijo al pueblo de Israel que iba a ser fácil el camino. Ni le dijo nadie que iba a ser fácil tomar posesión de la tierra de Canaán. No. Pero el Señor estaba con ellos. El Señor iba con ellos y el Señor nunca los abandonó. La escritura no dice que nuestro caminar va a ser fácil. La vida cristiana, en el caminar cristiano, vamos a hallar un sinnúmero de dificultades. El Señor mismo nos advirtió y nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, podemos decir: confiad, porque yo estoy contigo. Porque el Señor está con nosotros. Quiere decir, dificultades habrá muchas, pero no debemos dejarnos vencer por ellas, porque el Señor las va a allanar.
El Señor se va a encargar de ellas para que nosotros continuemos avanzando. Él dijo, angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, angosto es el camino, son pocos los que andan. Quiere decir, el camino iba a ser difícil, pero el Señor está con nosotros, a nuestro lado. No hay dificultad que enfrentemos con Él que no pueda ser vencida, que no pueda ser superada. ¿Cuántas dificultades no pasaremos? Pero el Señor está con nosotros. ¿Acaso el que nos ha redimido olvidará sus propósitos para con nosotros? ¿Se olvidará el que nos redimió el propósito que Él tenía con nosotros? ¿Lo que Él quiere hacer con nosotros? ¿Acaso Dios se había olvidado del pueblo de Israel, del propósito que Él tenía para ellos? De que había jurado y hecho una promesa a sus padres que le daría la tierra de Canaán por heredad. Él siempre cumple su promesa. Y Él siempre lleva a cabo sus planes. Y Él siempre realiza, oiga, su propósito con el que redimió. La Escritura dice que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el fin. Quiere decir, el que comenzó la obra en ti, en tu vida, el que comenzó la obra en mi vida, Él la sigue actuando, sigue obrando, porque Él está determinado a perfeccionarla hasta el final. Él va a finalizar la obra que comenzó. Solo tenemos que dejar que Él moldee nuestra vida como Él lo desee, como Él quiere. ¿Se cansará acaso de cuidarnos? ¿Se habrá cansado Dios de cuidar nuestra vida? ¿De cuidar de nosotros? ¿Se cansaría Dios de cuidar de su pueblo? La Escritura dice que aunque la mujer se olvide del ser que dio a luz, Dios no se olvida de nosotros. No se olvida de nosotros. Él nunca se va a olvidar de ti, no se va a olvidar de nosotros. Veamos a Moisés frente al Mar Rojo. Está frente al Mar Rojo. El Señor le dice: levanta tu vara y divídelo, Moisés. Levanta la vara y divide el mar. Moisés no se había olvidado de la vara, pero la llevaba caída. Y el Señor le dice: levanta tu vara y divide el mar. Satanás intenta hacernos creer que el tiempo de los milagros ya ha pasado. Es hora de que levantemos la vara de la fe, que deje de estar caída, que la mano creyente se atreva hoy a iniciar empresas que glorifiquen a Dios, que creamos que Dios sigue haciendo milagros, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que hizo en el pasado lo hace hoy y lo seguirá haciendo mañana. Dios quiere obrar un milagro en tu vida. Dios quiere obrar en ti. Ese problema que tienes se lo quiere solucionar. Solamente cree, solamente confía en Él y Dios va a obrar el milagro. Estás enfermo, tienes problemas de salud, pues Dios sigue siendo nuestro médico, nuestro sanador. No hay enfermedad que Él no pueda curar, no pueda sanar. Podemos decirle hoy: Señor, aquí estoy. Yo creo que tú tienes poder para obrar un milagro. Haz un milagro en mí. Ven a sanar mi cuerpo de esta enfermedad. Ven a hacerme libre para servirte. Hermano, en esta hora yo quiero invitarle a pasar aquí a este altar para hacer una oración por usted. Hermano, si usted está enfermo y ha estado luchando, sufriendo, batallando con su salud, Dios quiere obrar un milagro en su vida. Yo le invito a venir en esta hora. Yo le invito para hacer una oración por usted, para pedirle al Señor que venga a obrar en su cuerpo y venga a hacer un milagro en ti. ¿Quiere ponerse de pie en esta hora?